Buenas noches, bienvenidos al Mundo en Contexto. Soy Carlos Arellán Solórzano y comenzamos de inmediato este programa especial dedicado a hacer un repaso por lo más relevante de los aspectos de los acontecimientos en el territorio palestino y sus implicaciones en el mundo al cumplirse el primer año del genocidio que ejerce Israel sobre el pueblo palestino de la Franja de Gaza y Cisjordania. Los sucesos del 7 de octubre de 2023, en el marco de una operación de la resistencia palestina, fueron el detonante para la aceleración de los planes criminales del régimen sionista liderado por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Esas acciones terroristas de Israel y amparadas por la canalla mediática y los gobiernos de Estados Unidos y Europa buscan exterminar al pueblo palestino a través de bombardeos a escuelas y hospitales, así como el asesinato de mujeres y niños, y quitarles el ingreso de agua y alimentos para provocar la hambruna de 1 millón de desplazados. Comenzamos así este programa especial donde denunciamos el criminal asedio israelí sobre Palestina. Y el 7 de octubre de 2023 comenzó la operación Tormenta de Al-Aqsa, desarrollada por la resistencia palestina en la Franja de Gaza, configurándose así un escenario diferente a otros enfrentamientos. Por un lado, el unánime respaldo a la entidad sionista de Israel por parte de los Estados Unidos y sus aliados occidentales, y en otro sector, una gran comunidad del mundo multipolar que aboga por el respeto al derecho internacional. Veamos a continuación parte de los hechos que cumplen un año. A las 6:29 de la mañana del sábado 7 de octubre, la resistencia palestina en la Franja de Gaza, liderada por la organización Hamas, inició la operación Tormenta de Al-Aqsa. Más de 5.000 cohetes de fabricación casera cayeron durante 8 horas sobre los asentamientos ilegales de Israel en territorios ocupados. La operación sin precedente en décadas logró el control de una base militar israelí y el derribo de parte del muro que bloquea la Franja de Gaza y que la transforma en la mayor prisión al aire libre del planeta. La ofensiva palestina llegó tras varios meses de agresiones israelíes en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Hasta septiembre de 2023, más de 230 palestinos fueron asesinados por el ejército israelí con el objetivo de anular a grupos de la resistencia. Estos hechos ocurrieron en medio de las protestas contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por la imposición de una reforma judicial. La respuesta de Israel fue inmediata. El primer ministro Netanyahu ordenó un feroz bombardeo sobre la Franja de Gaza, que en los primeros 4 días de asedio por aire y tierra cobró la vida de 850 palestinos, entre ellos 140 niños asesinados por Israel. Según las cifras del gobierno gazatí y de la ONU, más de 170.000 personas han sido desplazadas de sus hogares. Israel está en guerra. No queríamos esta guerra. Nos la han impuesto de la manera más brutal y salvaje. Pero aunque Israel no comenzó esta guerra, la acabará. Jamás comprenderá que al atacarnos ha cometido un error de proporciones históricas que cobraremos de una manera que ellos y los demás enemigos de Israel recordarán por décadas. Las hostilidades de Israel contra un pueblo que añora su libertad no cesan, violando el derecho internacional con su apartheid racista, incluso calificando a los palestinos animales humanos.
No habrá electricidad, ni alimentos, ni combustible. Estamos luchando contra animales humanos y actuaremos en consecuencia. Expertos coinciden que resulta curioso cómo Israel, teniendo una de las agencias de inteligencia y seguridad más sofisticadas del planeta, no pudo advertir de la ofensiva de la resistencia palestina. Lo que sí es un hecho es que durante el último año, la inestabilidad dentro de las Fuerzas Armadas de Israel, las disputas en el Parlamento y la pérdida de apoyo internacional al primer ministro Benjamin Netanyahu fueron escenario propicio para la maniobra militar de los gazatíes. Y el genocidio que está cometiendo el sionismo israelí en la Franja de Gaza está dejando una fractura irreparable para el pueblo palestino. Aparte de ver cómo sus casas, sus tierras y su vida es destruida por las bombas de los ocupantes, en esa tierra existen personas con sueños, con familias y un futuro que está siendo devastado por los intereses geopolíticos de la élite occidental, cómplice desde hace un año. Así es el día a día de las personas que sobreviven a los ataques sionistas de Israel. Niños llorando por la pérdida de padres, y padres llorando por la muerte de sus hijos. Una realidad que quiebra a los periodistas que se encuentran en la Franja de Gaza en el momento de salir en vivo para explicar la situación que padecen miles de personas en el enclave asediado. Somos víctimas, mártires. Es solo cuestión de tiempo. Nos van a matar, uno a uno. No se dan cuenta de la magnitud del desastre y el crimen que estamos viviendo en Gaza. Mientras que el sionismo celebra las atrocidades de su gobierno contra Palestina, dentro de Gaza, los palestinos solo ven una realidad. Según cifras oficiales, más de 42.000 personas fueron asesinadas y casi 100.000 heridos por los bombardeos de Israel en un año de agresión sionista. Pero a este drama se agregan las viudas y huérfanos y el 1,5 millones de refugiados que se han quedado sin hogar para siempre. Y les contamos que uno de los mecanismos que realiza Israel para asfixiar al pueblo gazatí es provocar la inanición de miles de personas. La hambruna en la Franja de Gaza es irrefutable, así lo declaró en abril de 2024 el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri. Esta aseveración es el balance de una catástrofe humanitaria que forma parte de la ofensiva indiscriminada de Israel contra los palestinos. En Gaza no hay alimentos suficientes para todos. La escasez de comida es consecuencia del bloqueo deliberado de Israel al tiempo que bombardea la Franja Palestina. Como si no fuera suficiente semejante estrategia inhumana, el régimen sionista pretende que se cierre la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, una entidad que recibe y administra la poca ayuda que llega al enclave. Para el director de esta entidad, si se cierra la agencia, se ocasionarían efectos más severos sobre la población. Señor presidente, el desmantelamiento de la agencia tendrá repercusiones duraderas. A corto plazo agravará la crisis humanitaria en Gaza y acelerará el comienzo de la hambruna. A largo plazo, pondrá en peligro la transición del alto el fuego al día después, al privar a una población traumatizada de servicios esenciales. Los niños son los más vulnerables en la crisis alimentaria generada por Israel en contra de los palestinos de Gaza. El director de la Agencia para los Refugiados Palestinos ya advertía en abril de este año ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la hambruna en el enclave no solo compromete el presente, sino también el futuro de la población en Gaza. Hará casi imposible la formidable tarea de conseguir que 500,000 de niñas y niños profundamente afectados vuelvan a aprender. El fracaso en la educación condenará a toda una generación a la desesperación.
Un informe sobre la situación alimentaria en la Franja Palestina presentado en junio de este año advierte que 2.15 millones de personas, o lo que es lo mismo, el 96% de los palestinos que permanecen en Gaza, enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. Adicionalmente, expertos independientes de la ONU han descrito la crisis alimentaria en Gaza como una campaña de hambre intencional y dirigida que constituye una forma de violencia genocida. Bien, y vamos a ampliar el análisis de este tema con nuestra invitada Susana Khalil, quien es politóloga, investigadora, columnista del medio libanés Al Mayadin, activista por la liberación del pueblo nativo semita palestino y además es conductora y productora del espacio Palestina 11.000 años de historia en las redes sociales, y a quien le volvemos a dar la bienvenida. Muy buenas noches, Susana. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Susana, al comienzo de la matanza en Gaza, muchos llegamos a creer que esto no debía durar demasiado y que la comunidad internacional no iba a permitir que sucediera lo que está sucediendo. Sin embargo, ya va un año y no se ve un final aparente. Y te pregunto, ¿por qué no ha parado esto? ¿Qué más tiene que pasar para que los organismos internacionales le digan a Israel, deténganse ya? Sí, es que no se trata de decirle al régimen colonial de Israel que detenga. Él no va a detener eso. Ese es su proyecto no se detiene porque tiene el apoyo de la élite europea y de los Estados Unidos. Entonces, ese también es el problema, el apoyo que tiene de Inglaterra, de Francia, de Alemania y de los Estados Unidos y de algunas tiranías árabes. Entonces, hay una complicidad, hay una cooperación en este genocidio en curso que ejecuta de manera feroz el régimen colonial de Israel. Y es importante destacar que podemos ver tal vez pronunciamientos de algunos, por ejemplo, el presidente en España, que hace pronunciamiento con lo que está ocurriendo, pero no, por ejemplo, no toma acciones de, por ejemplo, de acabar con los acuerdos económicos con el régimen colonial de Israel o romper con los tratados de armas que tiene con el régimen colonial de Israel. Entonces se convierte en una pantomima y esto es lo más grotesco también, ¿no? La burla y hacer parecer que están en contra del genocidio, pero realmente lo que hacen son condenas, pero no toman acciones. Estamos hablando de un gendarme, ese Israel que se impuso, porque esto no comenzó en octubre del 2023, esto comenzó desde Europa y por europeos en 1948. Ese Estado que se llama Israel no es más que un laboratorio de guerra del occidente en el Levante en contra del mundo árabe-persa. Y, ¿aló? Ok. Es un Estado que nunca se debió crear porque realmente lo que está cometiendo se crea sobre las bases de la falsificación de la historia, se impone sobre las bases de la limpieza étnica contra la población nativa, semita, levantina, cananea, lo que hoy es el mundo árabe, el mundo árabe-palestino, ¿no? Entonces, ese régimen colonial va a seguir cometiendo las atrocidades que comete porque cuenta con el apoyo de las élites europeas y de los Estados Unidos y algunas otras tiranías árabes. Entonces, de lo que se trata es, bueno, vemos movilizaciones de organismos, de la movilización de la ciudadanía mundial, de las masas, de las multitudes, porque ya la gente tiene acceso a lo que ya veníamos diciendo, lo que venían los árabes y los persas diciendo desde hace décadas, de la monstruosidad, del fascismo, del horror, del nazismo que eso significa. Y nunca se escuchaba. Ahora la gente puede ver todas las atrocidades, pero no solamente se ven las atrocidades, sino que hay toda una sociedad colonial denominada Israel que apoya y celebra y festeja ese genocidio, lo que lo hace mucho más espantoso y grotesco y perturbador hoy en nuestro siglo XXI, y ver tanto salvajismo y tanta crueldad y tanta agresividad y tanta barbarie, ¿no? Y es por esto que
el derecho internacional se ha convertido en un instrumento inclusive para estas personas que cometen estos genocidios. Es por esto que hay que realmente felicitar la postura que ha asumido el gobierno persa, la República Islámica de Irán, de ir a la defensa del pueblo palestino, porque ellos lo dicen muy bien. Si no defendemos a Hezbollah, a Hamas, a Palestina, al Líbano, al Yemen, a Irak, a Siria, mañana vendrán por nosotros, porque el proyecto es crear, no solamente tomar Palestina, que ya la han tomado, sino tomar lo que ellos llaman el proyecto de la Gran Israel, es decir, tomar posteriormente el Líbano, Siria, Jordania, Irak. Entonces, estamos ante un peligro que no solamente se limita a Palestina y al mundo árabe, mañana van por el África, por la América Latina. Estamos ante un horror y unas tinieblas espantosas nazis. Estamos en un tiempo nazi que es tiempo de poner fin y la política que ha asumido, por ejemplo, el Yemen y los persas es digna de reconocimiento, porque hay que poner fin a ese horror que se burla del mundo, que es un régimen psicópata, un régimen realmente nazi, y yo diría hasta peor que los nazis, y Susana, cuenta con el poder. Susana, Dígame. mencionas en tu respuesta un detalle, una palabra que es el horror de lo que está sucediendo en Gaza desde hace un año. Y uno de esos horrores está marcado por la cifra de víctimas, de asesinados. Sobre esa cifra de 42.000 palestinos muertos en Gaza por la acción de Israel, está el dato dramático de que casi la mitad de todos ellos son niños. ¿Esto es acaso el resultado de un error que no puede corregir Israel en sus ataques o se trata de un objetivo fríamente calculado? Mira, el proyecto desde el cimiento mismo de ese régimen colonial de Israel siempre estuvo de hacer desaparecer a la población nativa. Te voy a mencionar la ucraniana, que fue primer ministro del régimen colonial de Israel, Golda Meir. Ella lo decía, que una vez le preguntaron cuál es su mayor miedo en el mundo, ella lo decía, a lo que más le temo es el nacimiento de niños palestinos. Y es acabar, de lo que se trata es de acabar con el pueblo palestino. Y de allí ese ensanchamiento contra las mujeres y contra los niños. Esto es a profeso, esto es intencional. Se trata de un cálculo de inteligencia malévola, macabra, psicopática, porque de lo que se trata, porque lo que más le teme ese régimen colonial, porque ya ha tomado todo el territorio de la Palestina histórica, ya no es topográfico, es demográfico. Y el pueblo palestino, y sobre todo en Gaza, las mujeres han optado por la natalidad y seguir multiplicando su natalidad como método de sobrevivencia, porque saben que existe un régimen que busca hacerlos desaparecer. Esto no es gratuito, esto es planificado. Y realmente es espantoso esa decadencia y esa fractura y esa degradación humana a través de ese régimen colonial que se llama Israel y que está apoyado por todo el occidente, que la gente cree que se trata del pueblo judío y no tiene nada que ver con el pueblo judío. Ellos no son ningún pueblo judío, son europeos conversos a la religión judía. Si quieren, el pueblo judío o Israel fue semita, no tiene nada que ver con el Israel de la Biblia. El Israel de la Biblia es semita y estos europeos no son nada semitas, son caucásicos, son vikingos, celtas, eslavos, escandinavos, visigodos, sajones, que se disfrazan de semitas y se disfrazan de pueblo judío para ocultar o para justificar un colonialismo y un exterminio contra un pueblo que lleva mucho más de 11.000 años en la luz de la historia de la humanidad, que es el pueblo nativo palestino. Entonces también hay que desmantelar también toda esa aromática adefesio
y sofisma de creer que se trata del pueblo judío. Eso es la falsificación de la historia. Ellos no son semitas. Entonces también eso hay que abordarlo también, de salir, porque la gente del mundo se encuentra dopado, cree que es el pueblo judío. No, el pueblo judío, ellos no son semitas. Entonces eso es otra cosa también, una gran estafa. ¿Sí? Escuchamos, Susana, pero vamos a... No te desconectes, sigue enlazada con nosotros porque vamos a revisar otros temas en este programa especial sobre este primer año del genocidio llevado adelante por Israel en contra del pueblo palestino y vamos a repasar otros aspectos. No te desconectes porque les preguntamos ¿qué relación tiene la política exterior de los Estados Unidos con lo que sucede en Gaza? Para quienes se hacen esta pregunta, la respuesta es que tiene mucho, demasiado que ver. Analistas y voceros acreditados de otros gobiernos plantean que la crisis humanitaria en Gaza y las tensiones en Oriente Medio son el resultado del enfoque político decadente de Washington para el que, con tal de asegurar su hegemonía global y el control de sus intereses en la zona, la crisis para ellos es un negocio, aunque para ello mueran miles de inocentes. Detrás de la tragedia humana en Gaza no solo está Israel, sino los Estados Unidos. La vocera de la Cancillería rusa, María Zaharova, puso los puntos sobre las IES en el conflicto de Oriente Medio, asegurando en un mensaje escrito en su cuenta de Telegram que el agravamiento de la situación en la zona es el resultado del fracaso de la política exterior de Washington. El fracaso total de la administración de Joe Biden en Oriente Medio, un drama sangriento que no hace más que ganar impulso. Un impulso que se refleja en las más de 42.000 víctimas antes de un año. Un resultado que da cuenta también, según Zaharova, de la ineficacia del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, para impedir la masacre. Los esfuerzos de Blinken han provocado decenas de miles de víctimas y un punto muerto. Para los analistas, el horror provocado por Israel en Gaza es el resultado de la decadencia política estadounidense. Nunca ha habido personas tan poco preparadas al frente de la Casa Blanca. Lorenzo Ramírez agrega que el drama en Gaza y la tensión en Oriente Medio se acentúa con la falta de claridad de quién manda realmente en Washington. ¿Quién está al cargo en la Casa Blanca? Porque en la Casa Blanca hay un vacío de poder evidente. Como advierte Zaharova, Lorenzo Ramírez coincide en que en la Casa Blanca no hay una estrategia coherente acerca de Oriente Medio y Gaza, y que ni Biden ni Kamala Harris parecen estar en condiciones para resolver una crisis a punto de estallar. Tenemos a un Joe Biden completamente incapaz ni siquiera de articular dos frases seguidas. Lo tienen escondido, lo tienen oculto. Una vicepresidenta que solo piensa en la contienda electoral y que cada vez que habla sin guión demuestra su falta de capacidad argumental y sobre todo un profundo y amplio desconocimiento sobre las cuestiones claves de la geopolítica y de la economía. Mientras en Washington los dirigentes improvisan y cometen errores costosos en política exterior, los ataques israelíes en Gaza provocan muertes y el desplazamiento forzado de los sobrevivientes. No hay ningún lugar seguro, no hay ningún lugar seguro. Dijeron que nos fuéramos a Rafah, fuimos a Rafah, nos fuimos de Rafah. Así que, ¿a dónde vamos a ir ahora? Nos desplazaron metro a metro. Hasta ahora nos han desplazado 5 o 6 veces. Nadie sabe a dónde ir. ¿Cuál es nuestro destino? Otra parte de la población afectada en Gaza son los niños. De acuerdo a las autoridades locales en la franja, ellos son casi la mitad de todos los palestinos asesinados por Israel desde el 7 de octubre de 2023. Ustedes en todo el mundo, lo que está pasando está mal. Tengan piedad de nosotros, detengan la guerra. Los niños están muriendo en las calles. Bien, testimonios conmovedores de un drama que está sucediendo en pleno siglo XXI y lo estamos viendo a través de las redes sociales. Y hay pocos esfuerzos en el ámbito de la comunidad internacional para impedir que esto siga sucediendo. Continuamos contigo, Susana, y te pregunto, después de ver este material, ¿cuál es el interés de los Estados Unidos por respaldar a Israel en el genocidio contra los palestinos en Gaza? ¿Qué ambición, qué clase de ambición está por encima de la vida de la gente?
Claro, los Estados Unidos como entidad imperial necesita de esa jefatura, de ese laboratorio de muerte y militar que es denominado Israel. La caída, por ejemplo, de ese régimen colonial de Israel, desmantelar ese colonialismo, eso sería el declive de los Estados Unidos como figura imperial, en su carácter imperial, y perdería el monopolio en el mundo del Levante o árabo-persa. Y eso aceleraría ya más el proceso de entrar a un mundo multipolar. Entonces, allí hay un gran interés de parte de Estados Unidos en su calidad imperial. Entonces necesita ese apoyo de proteger ese colonialismo. Fíjate que estoy hablando de dos términos. De una parte es el colonialismo y de otra parte con el apoyo de un imperialismo. Entonces aquí estas dos entidades están ajenas a toda naturaleza de derechos humanos, de libertad, de justicia, de democracia. Son lo contrario a todo principio de democracia, de respeto, de integridad, de armonía, de intercambio, de igualdad. Entonces la otredad no existe allí para ellos. Entonces es por eso que yo soy de las que aboga, que creo que la solución debe ser el desmantelamiento del colonialismo. El colonialismo no tiene derecho a existir. Y esa sería la solución a esa tragedia, porque de lo contrario, si seguimos siendo inocentes, ingenuos, artificiales, esto sería consolidar entonces la barbarie imperial y colonial y de ese movimiento que se llama el sionismo, que es el movimiento internacional fascista, el más poderoso de nuestro tiempo actual, de nuestro tiempo presente, de nuestra historia presente. Estamos hablando, ese Israel es el gobierno mundial. Cuando la gente se dice, pero ¿por qué nadie hace nada? ¿Por qué los gobiernos no hacen nada? ¿Por qué las instituciones no hacen nada? Se pronuncian, proceden, pero estos procedimientos no tienen un alcance concreto, porque se trata del gobierno mundial. Susana, disculpa que te interrumpa, pero justamente estabas planteando sobre soluciones para resolver el tema de la crisis, del genocidio que se está desarrollando en Gaza. Justamente se está planteando como solución, la resolución de este conflicto, el tema de los dos estados. ¿Crees que después de este genocidio, ese proyecto de los dos estados en la Palestina sea viable y conveniente? Mira, pero es que lo que pasa que la propuesta de dos estados como una anestesia para el exterminio del pueblo palestino, es una trampa. Cada vez que hay un problema, entonces se habla de dos estados. Si bien sabemos que el régimen colonial de Israel no quiere ni un estado ni dos estados, ellos quieren inclusive, ellos hablan de la gran Israel. No seamos nosotros irresponsables de creer que ellos creen en dos estados. Ellos no creen en dos estados. Es más, ellos creen no solamente en tomar Palestina, sino crear la gran Israel. ¿Qué es la gran Israel? El proyecto desde el Éufrates al Nilo. Entonces tomar después el Líbano, Siria, Jordania, Irak, parte de Arabia Saudita, de parte de Egipto. Nosotros no podemos seguir, entonces no podemos servirle la cama, la alfombra a ese fascismo. Y además, dos estados, yo propongo que la ciudadanía, una vez lograda la independencia, ¿cuál ha sido el rol de los pueblos ante un colonizador? Liberarse del colonizador. Ahora, yo creo que una vez liberada Palestina y estas personas que poseen el gentilicio israelí, que es un gentilicio colonial, que pasen a aportar el gentilicio palestino. Así pasó también cuando se liberó a Argelia del yugo colonial francés y le dijeron, si quieren quédense, pero pasarían a ser argelinos. Bueno, ellos se fueron porque ellos realmente perdían allí sus privilegios. Dos estados es una trampa. Dos estados es una modalidad colonial. Dos estados es el analgésico para el exterminio del pueblo palestino. Entonces, aquí, si vamos a seguir con ese discurso, estamos fortaleciendo
el fascismo sionista e imperial, y esto sería de una irresponsabilidad criminal. Nosotros no podemos estar actuando y haciendo análisis desde la base del miedo, porque mañana te van a acusar de antisemita, cuando eso es una falta de respeto y algo grotesco, sádico, de que nos acusen de antisemita. No hay que temerle, porque si hay alguien que son antisemitas son ellos, porque ellos están matando al pueblo semita, que es el pueblo palestino. Entonces aquí hay que hacer un llamado a la reflexión y a la honestidad y a la valentía de estar jugando y manipulando y burlándose de que dos estados. Y además, ¿por qué no se hacen ciudadanos de...? Mira, te voy a dar un ejemplo, Carlos. El pueblo armenio huyó de Armenia, huyeron del Holocausto, y ellos fueron a Palestina, al Líbano, a Siria, a Jordania, a Irak y a Irán. Pero esa gente no llegó cortando cabezas ni llegaron a colonizar. Ellos se incorporaron en los respectivos en el tejido árabe y no eran musulmanes, eran cristianos ortodoxos, no eran semitas, no eran árabes, eran indoeuropeos y siempre fueron los bienvenidos. Entonces, pero ellos nunca se incorporaron y aportaron y fueron amparados por los árabes. Entonces, pero ellos nunca llegaron a colonizar. Entonces, es ese el problema. Tú no puedes llegar a colonizar y a cortar cabezas y a generar un exterminio. Eso es un atentado contra todo principio humanista, contra toda lógica noble o cualquier sentido generoso y normal de esto. Nosotros, si vamos a seguir con ese juego de dos estados, estamos contribuyendo al fortalecimiento del fascismo sionista y el imperialismo estadounidense y toda la élite fascista europea. Entonces, lo que pasa es que pareciera que hay más un marco estético que analítico. Hay que tener mucho cuidado con esto. El proyecto de eso que se llama Israel, que nació en Europa y que no tiene nada que ver con el pueblo judío, por favor, porque eso es otra de las grandes dopajes y sofismas, es que el proyecto es la gran Israel. Entonces aquí lo que está en peligro es el Levante y todo el mundo árabe. O sea, hacer desaparecer el mundo árabe tal vez dentro de más de 100 años más. Entonces muchísimas gracias por compartirnos tus impresiones justamente sobre este tema que estábamos abordando. Lamentablemente, el tiempo es implacable en televisión. Nosotros agradecidos porque hayas compartido este espacio con nosotros para desarrollar, abordar este tema sensible que no hay que dejar que se invisibilice hasta que Dios mediante se pueda resolver. Susana Khalil, muchísimas gracias, politólogo, también es productora y conductora del espacio en YouTube Palestina, 11.000 años de historia. Lo puede conseguir en las redes sociales, en el YouTube, y suscribirse para tener acceso y conocimiento a este tema. Bien, y desde Venezuela han dado un paso al frente en la batalla diplomática para detener el genocidio que perpetra el régimen sionista en Oriente Medio. El ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, anunció la creación de un frente mundial para denunciar las atrocidades de Tel Aviv en Oriente Medio. También hemos recibido la instrucción de crear un gran frente mundial que denuncie, que condene la masacre, que permita utilizar todos los recursos disponibles en la diplomacia y en la política mundial para detener a este régimen. Este régimen no será detenido si no es a través de la movilización mundial. Y así como hemos visto grandes movilizaciones en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, movilizaciones populares en el Medio Oriente, en Asia, en favor del pueblo palestino, esa fuerza tiene que convertirse en una fuerza de la diplomacia, una fuerza de la política, para poder condenar al régimen y que sus perpetradores, los perpetradores de esta masacre, paguen sus crímenes. Y el mundo ha sido testigo de los crímenes de lesa humanidad que comete el régimen sionista de Israel en la Franja de Gaza, esto con total impunidad. Un tormento que sufre el pueblo palestino día a día, esto sin cesar, y que es condenado por los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe.
Líderes latinoamericanos condenan los crímenes de guerra que lleva adelante el régimen sionista de Israel en la Franja de Gaza, enclave donde casi la mitad de las 42.000 muertes han sido niños. Una masacre, lo que hace Herodes contra los niños palestinos. El Herodes sionista, el Herodes Netanyahu, es algo expreso, planificado, de mentes enfermas de muerte, de mentes enfermas de persecución, de racismo, de nazismo. Son mentes enfermas de nazismo, de nazis. Voces que denuncian ante los organismos internacionales las ilegales acciones militares que Israel emprende contra los refugiados palestinos. Lo que está haciendo Israel es un genocidio. Son miles de niños muertos, miles de desaparecidos. No están muriendo soldados, están muriendo mujeres y niños dentro de los hospitales. Si eso no es genocidio, no sé qué es genocidio. No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad. Mandatarios denuncian la inacción de organismos multilaterales como las Naciones Unidas para frenar el genocidio, cometido por un régimen opresor y expansionista con el apoyo de gobiernos imperiales. Nada puede justificar las graves violaciones del derecho internacional y del derecho internacional humanitario que acontecen hoy en Gaza y también en Cisjordania. Cese la hipocresía imperial que veta resoluciones de cese al fuego en el Consejo de Seguridad de la ONU, mientras su gobierno actúa como cómplice de la barbarie. Que se esté cometiendo un genocidio con la participación de los poderes, de los imperios, encabezados por los gobernantes norteamericanos, los alemanes, los ingleses, los franceses, ese mundo en donde los gobernantes se parecen de ser los más justos, los más democráticos, los más respetuosos de los derechos, de las leyes internacionales, se están desenmascarando. La impotencia mundial no se detiene ante un panorama desolador de un pueblo que llora la guerra en medio de hambrunas y enfermedades, con excepción de aquellos que se subordinan a los intereses hegemónicos. Israel recibió un ataque brutal y este tipo de cosas requieren respuestas ejemplificadoras. Y de hecho, Israel todo lo que está haciendo, lo está haciendo dentro de las reglas de juego. Es decir, Israel no está cometiendo ni un solo exceso. Son más de 42.000 personas que han sido asesinadas en la Franja de Gaza, entre ellos más de 16.000 niños en casi un año. Una continuación sombría de más de medio siglo de apartheid perpetrados por el régimen israelí contra el pueblo palestino. Y de esta forma llegamos al final de esta entrega especial del Mundo en Contexto, dedicado a revisar y recordar lo que viene sucediendo desde hace un año en la Franja de Gaza. El genocidio que lleva adelante Israel en contra del pueblo palestino. El Mundo en Contexto.